Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Sé que hay muchas personas que quizás quieren saber exactamente qué es el derecho de autor. Es por eso que vamos a llamar a nuestro próximo expositor, el doctor David Lahoz, quien es profesor de la Escuela de Derecho de la UAS. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Quiero agradecer la invitación al señor José del Castillo, al señor Basilio Beliar, quienes me han convocado en la mañana de hoy para que haga comentarios relacionados con el derecho de autor, junto a otros amigos conocidos desde hace un buen tiempo. Pues fíjense, vamos a comenzar por decir que el derecho de autor pertenece a una rama conocida como propiedad intelectual y que la propiedad intelectual a su vez se subdivide en dos ramas, una llamada precisamente derecho de autor y otra llamada derecho industrial o derecho de marca, de fábrica y signos distintivos. Una vez tenemos esas precisiones en nuestra cabeza, entonces podemos comenzar a entender el derecho de autor como lo conocen aquellos que tienen un poquito más de edad, como la época de las serenatas, de la recitación, de los bohemios que andaban con una guitarra o que simplemente en las calles realizan obras de pintura, recitan, hacen cosas de ese tipo que nosotros a veces yo me sorprendo porque decimos que son cosas del pasado, pero cuando uno está en París, cuando está en Madrid, cuando está en La Habana, cuando está en Nueva York, ve que no, que eso sigue vigente y que hay autores que no tienen con qué sufragar sufragar sus gastos y se dedican a deleitar al público con la presentación de sus obras en público. Algo así es lo que da inicio al derecho de autor, porque a partir de ahí se comienza a preguntar si el que realiza esa actividad denominada bohemia merece una paga o si tiene algún derecho sobre eso que realiza, con lo que la gente se divierte. Con los comentarios que le hacía, normalmente ponen una taza, un jarrito y le van echando un dinerito y esa es una remuneración que es opcional y gratuita. El público lo hace porque se siente identificado y hay una serie de situaciones importantes porque se han dado los casos en Nueva York, por ejemplo, y en otras ciudades, de que célebres compositores han usado la misma metodología, han pasado desapercibidos por el público, pero ha habido gente del público también que ha sido capaz de reconocer la obra y reconocer el autor, y entonces eso le da otra tonalidad. El punto es que el derecho de autor, yo le traje ahí una composición un poco compleja, pero el derecho de autor es algo que nace con el autor mismo, es una creación del intelecto humano que busca, en todo caso, materializar lo que llevamos dentro. ¿Qué significa lo que llevamos dentro? Lo que llevamos dentro significa expresar situaciones deseos, anhelo de comunicar cosas, de establecer un vínculo entre nosotros y algo que sale de nosotros. A veces, por eso se habla de paternidad de la obra, se le llama de algún modo
creatividad, ingenio. Esa creatividad, ese ingenio que produce la obra y que sale de nosotros, es lo que se protege, es lo que suscita el que entre nosotros se creen protecciones que son definidas, por ejemplo, a grosso modo, vamos a ver, que creo que le tengo una definición por acá que me ayuda a concretar lo que quiero decir. Bueno, no me ayuda la tecnología aquí. Entonces que hay muchas letras y se complica más. Pero de forma no enlazo. El tema es, voy a seguir improvisando porque ya ni yo mismo veo bien esas letras ahí, y traje una composición para que le pueda quedar no una exposición gráfica. El caso es que cuando se hace una creación artística, esa creación genera un derecho de paternidad, y ese derecho de paternidad no guarda relación con el registro o no registro de dicha obra, aunque conviene que se registre por otras razones. Por ejemplo, un tercero cualquiera puede en su momento decir que es el padre, que es el creador, que a él se le ocurrió la idea sobre esa obra o una parte de ella. Entonces, la manera como usted puede establecer que fue usted y no ese tercero el que hizo la obra es con el registro. Ahorita se mencionaba el caso de la obra de Ángel Muñiz, y muchos de ustedes sabrán que hay un conflicto público por ella, porque hay una persona que se atribuye la paternidad de la película de Ángel Muñiz, y ese es el caso que el registro se hace necesario, no porque se ponga en duda el que usted haya hecho una creación. Entonces ahí el derecho de autor comienza a hacer algo de importancia, porque observen que ese solo caso nos serviría para nosotros pasarnos toda la mañana y todo el día hablando de ello. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay una persona que dice que fue quien creó el guión de esa película y presenta registro de dicha obra en la Oficina Nacional de Derecho de Autor. En consecuencia, estamos hablando de dos padres de una obra. Le corresponde a la justicia determinar quién tiene razón en cuanto al guión, pero observen que Ángel Muñiz entonces tiene por derivación una serie de situaciones. Por ejemplo, él realizó la película, buscó los autores, hizo una inversión y creó a partir de un guión una obra cinematográfica. Y ya eso entonces complica y hace que en una misma obra aparezcan una serie de derechos que no necesariamente pertenecen a un único autor, sino que pueden pertenecer a varios autores y que se hable entonces de una obra colectiva. Y esa obra colectiva, a su vez, entonces va a tener varios autores, y cada uno de esos autores, debido al género y a la característica, por ejemplo, alguien puede, no sé, no he visto la película, pero puede aparecer alguien cantando una canción, recitando un poema, pintando un cuadro. Entonces, cada una de esas personas son autores y forman parte de esa obra colectiva. Entonces, cada uno tiene un derecho individual sobre la parte que ha sido creada por él. Y esa situación es la que en derecho de autor entonces hace que en algunos países
se hable no simplemente de derecho de autor, sino de industria de la cultura. En la República Dominicana no se maneja el concepto industria de la cultura, sino que de manera un poco dispersa tratamos la propiedad intelectual casi en los términos en que comenzó el derecho de autor mismo, como un trabajo de bohemios. Por ejemplo, Jaime Ángeles, que está aquí, que ha sido un batallador de muchos años porque se reconozcan los derechos de autor y de la propiedad intelectual también, porque él más que yo tiene que ver con temas ligados al derecho digital, a la protección de obras ya en el mundo digital, y esas obras también están protegidas. A veces decimos, bueno, un programa por computador, yo quiero que eso sea público. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que sea público, si yo no quiero que todos tengan acceso a dicha obra? ¿Y qué pasa si yo quiero que la usen, pero que me paguen un canon, una tarifa, una regalía por esa obra? Entonces ahí las cosas se complican porque obligan a que haya cierta organización, a que intervenga el Estado de cierto modo y haga una regulación, no para determinar quién tiene la paternidad de la obra, sino por el uso comercial que se haga de la misma. Entonces, cuando buscamos lo que es derecho de autor, entramos a esa dinámica, que entonces cuando le hablaba del bohemio, luego eso llega a otro momento en que ya se requiere de lo que se ha denominado la gestión colectiva de derecho de autor. Están los derechos conexos ahí, puedo retomarlo ahí mismo también. O sea, la gestión colectiva implica que como hay tantos autores y cada uno pertenecen a un género específico del derecho de autor, cada uno de ellos tiene derecho a organizarse para en conjunto pedir el que les sean respetados sus derechos, sus prerrogativas en tanto y cuanto creadores de dichas obras. Los derechos con eso están protegidos en el plano internacional por la Convención Internacional sobre Protección de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes desde 1961 e incluye, como se verá más adelante, a todo el que interpreta una obra, porque también no solo el creador, sino el que interpreta, el que difunde, el que hace posible que las obras artísticas lleguen a un mayor número de público y que la comercialización sea mayor. Nosotros tenemos el caso aquí de Fernando Villalona, que es una estrella nacional, pero no es una estrella en tanto y cuanto creador de obras artísticas. Es una estrella en tanto y cuanto tiene una capacidad innata de interpretar obras musicales. Y esa capacidad le ha catapultado como uno de los artistas de mayor reconocimiento a nivel nacional y en el ámbito internacional. Entonces eso da una idea de lo que son los derechos conexos, de lo que es la interpretación y del rol que juega en la paternidad, la interpretación. De ahí que se ha decidido que entre derecho de autor y derecho conexo prácticamente ya no hay diferencia. En algún momento se diferenciaban, pero ya se consideran como parte de un todo. Pero esa parte de todo entonces obliga a un reparto, a un reconocimiento comercial de esos valores. Y ahí es entonces donde la gestión colectiva hace su entrada. Entonces, la gestión colectiva de derecho de autor implica una organización que permita a todos los autores saber quién, cómo, cuándo y dónde le está siendo usada su obra. Si ese uso ha sido autorizado, si tiene derecho a un pago. Entonces, como ustedes ven, ahora en un mercado global
que cada autor se ponga él individualmente a ver en qué colmadón, en qué car wash, en qué discoteca, en qué radioemisora se está haciendo uso de su interpretación musical o de cualquier otra obra. Entonces es un trabajo arduo. O que el señor Bill Gates tenga que salir por el mundo a ver quién está haciendo uso de sus programas de computadora y de las creaciones que tiene de ese tipo. Sería un trabajo imposible. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha llegado a la gestión colectiva de derecho de autor, que consiste en la creación de organizaciones, de sociedades que se encargan de administrar esos derechos, de cobrar por el uso de esos derechos y luego de cobrados estos, entonces de hacer el reparto de forma proporcional entre todos aquellos que han intervenido en la obra. Por ejemplo, volviendo a Ángel Muñiz, ahí hay mucha gente con derecho de autor. El hecho de que él diga que la obra sea pública, hay que ponerlo entre comillas, porque no es cierto que sea una obra pública. Vamos a estar claros. No vamos a hablar hoy de la ley de cine, pero si nos adentramos ahí, vamos a ver por práctica elemental, y se lo decía ahorita, que él hizo una inversión en la realización de esa película. Él incurrió en unos gastos. Entonces, resultaría curioso que él diga que esa inversión que realizó, entonces es a título gratuito. O que pretenda que el que dice ser el guionista y tener registrado el guión de esa película no merece un centavo por el uso que se hizo de su obra. Eso es imposible en derecho de autor. Aún las obras que se tocan en las iglesias deben de pagar ejecución pública, porque las sociedades de gestión colectiva cobran eso, entre otros derechos, la ejecución pública de la obra. Aún en esos supuestos hay que pagar, de forma y manera que él tendrá que pagar. Y lo que le quería decir que entre comillas es porque si vemos la ley de cine, nos vamos a encontrar con que el Estado Dominicano hace unos años decidió financiar la producción de obras cinematográficas. Y tiene un instituto donde se financia, lo que quiere decir que ya Ángel Muñiz cobró. Y si él cobró, entonces debe repartir, como dice la gestión colectiva, entre los que son coautores de la obra, entre los que tienen una participación específica dentro de su obra. Y no puede remitirlo al Instituto de Cine ni al Estado, ni puede ponerse bajo la sombrilla de que se trata de una obra gratuita, porque no lo es. O sea, hay una serie de circunstancias que hacen que el negocio del derecho de autor sea eso, un negocio, y que sea parte de la cultura, que entonces la sola limitación cuando hablamos de gestión colectiva iría en el sentido de que hablaba ahorita el amigo Marino Félix Terrero, del dominio público. Bueno, pero el problema es que el dominio público puede aparecer por el paso del tiempo, pero el paso del tiempo es un lapso muy largo y puede ocurrir también que sea porque el Estado en una determinada circunstancia decida que una obra por su característica y por lo que fuere debe pasar al dominio público. Y tenemos ejemplos, y ahí volvemos sobre el Mayimbe. En los años 80, en algún momento, cuando se gestaba la Secretaría, hoy Ministerio de Cultura, se decidió que había que dinamizar el carnaval dominicano, el carnaval de Santo Domingo. Entonces, se decidió que había que buscar un himno del carnaval. Y se escogió el merengue, la canción Baila en la Calle. Y hubo una declaratoria como perteneciente al dominio público de esa canción y de la interpretación, que el autor es Luis Díaz, y de la interpretación que de la misma hace Fernando Villalona. Pero eso es una situación especial. Ahora se discute en varias naciones
una de ellas con mucha vehemencia, Venezuela y en Europa, de qué parte de la cultura ha de ser considerada como un acervo de los pueblos o si ha de ser considerada como un patrimonio particular. Yo no quiero meterme en ese ámbito demasiado porque ya llegó un campesino de Santiago que ahorita podría ser que toque ese tema y es la persona que más versada hasta ahora en derecho de la cultura en la República Dominicana, que es el buen amigo Edwin Espinal, que ese es su tema favorito y no quiero adentrarme mucho en su terreno porque él es muy celoso con su terreno. Me están diciendo que me tengo que ir, pero yo le quiero dejar con lo único que creo que es inteligible de todo lo que yo escribí ahí, que está al final, para ponerlo en una panorámica de lo que es el derecho de autor. Fíjense que se habló, ahorita Marino tocó de que es un derecho, es un derecho constitucional, es un derecho de rango constitucional, es un derecho conocido internacionalmente y un derecho que ahora lo que hace es que nos entra a la llamada aldea de Maluján, nos adentra a una nueva sociedad que yo no estoy de acuerdo con lo que entienden que es un mundo peligroso, el mundo digital, que hay muchos inconvenientes. Lo que ocurre es que el mundo está siendo transformado por esa vía y que hay una nueva sociedad que están haciendo, hay una nueva manera de relacionarse entre los humanos y entonces la preocupación debe ser la que viene del área del derecho del consumidor, que por ejemplo aquí la ONPECO, entre nosotros, ha sacado el siguiente cuadro, que es patético de lo que ocurre. El 72% de las personas no saben qué información las empresas recopilan de ellas por internet. Juntos podemos, bueno, ya ese es el anuncio. Otro, el 40% de la población mundial ahora está conectada, mientras que en 1995 solo estaba el 1%. Ese dato es patético de lo que yo le estoy diciendo. El mundo avanza hacia una sociedad virtual, digital y es progresivo. Fíjense que en el 95 era el 1% y ahora se calcula que el 40% ya está conectada de algún modo al mundo digital. Y esa tendencia no va a parar. Eso va a seguir si las condiciones en el mundo siguen de ese modo, sin grandes cambios. En 2015 se perdieron o fueron robados casi 500 millones de archivos personales digitales. Esa información sí es para preocupar y hay una conferencia ahorita que se referirá a ello. Para 2020 el 52% de la población mundial estará conectada. Entonces eso quiere decir que todas las obras de derecho de autor en su mayor cantidad la gente la bajará y la comercializará por internet. Entonces, esto quiere decir que nos acercamos ya en la práctica a la aldea global de Maluján y que cuando hablamos de derecho de autor estamos hablando no solamente de presente, sino de futuro y debemos abocarnos como sociedad al estudio de esto porque aquí está el dinero. Ahora se llama el mundo la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información y ese conocimiento, esa información es parte de nosotros y nos puede convertir en productivos desde nuestra silla, en nuestra casa. Muchas gracias.